Vamos a utilizar este video para ampliar en detalle el tema de la transcripción del ADN, porque en el video que hicimos anteriormente, DNA lo puse en inglés, vamos a ponerlo en español, ADN, vamos a hacerlo bien, de una vez. Muy bien, les decía que en el video de transcripción del ADN que armamos anteriormente, no tuvimos suficiente tiempo para ver en detalle cómo es que en realidad ocurre esta transcripción. Entonces armamos este pequeño video para poder explicártelo mejor. Hablamos de las diferencias que existen entre el ADN y el ARN. ¿Se acuerdan? Vimos que el ADN tiene que ser copiado en una molécula conocida como ARN. Este proceso ocurre en el núcleo y se conoce como la transcripción. Y este ARN en realidad es el intermediario que puede salir del núcleo y que lleva la información genética para poder generar o sintetizar las proteínas. Entonces, hablando específicamente de cómo ocurre la generación de la molécula de ARN a partir de ADN, decíamos lo siguiente. La molécula de ADN en el núcleo la encontramos en la forma de alfa hélice. Alfa hélice. Y esta molécula, cada vez que se compacta más, la vemos bajo el microscopio en forma de cromosomas, como si fueran X. Así es como está organizada la información genética en el núcleo. Sin embargo, cada sector de esta alfa hélice o de estos cromosomas lleva la información de cada uno de nuestros genes. Puede haber un gen aquí, puede haber otro gen aquí, otro gen aquí. Y de repente yo empiezo a necesitar ciertas proteínas. Vamos a poner un ejemplo concreto. Quiero sintetizar la proteína que se llama mioglobina. Es una de las proteínas que vamos a encontrar en la sangre, ¿sí? La mioglobina. La mioglobina está codificada en el ADN, supongamos, en un cromosoma llamado número 2, en este sector de acá. Entonces, ¿cómo hago para copiar? Vamos a ponerlo más fuerte porque si no, no se ve. Así. ¿Cómo hago para poder copiar solamente este fragmento de información y sacarlo del núcleo para poder generar la mioglobina? Lo primero que hay que hacer es poder abrir esa hebra del ADN. Entonces, vamos a borrar acá para poder abrirla. La forma en que se abre es, hay algunas proteínas que están involucradas en este proceso de apertura. Bueno, lo dibujé con otro color, pero no importa. La idea es que la alfa hélice se abre. Y se abre para poder darle paso a una enzima que se llama la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la encargada de generar esta molécula de ARN. Entonces, ¿cómo es que va a suceder esto? Si podemos ver en detalle el ADN, ¿se acuerdan que el ADN está compuesto por nucleótidos? Y los nucleótidos tienen distintas bases nitrogenadas. Las vimos, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Entonces, si pudiéramos ver en detalle una molécula de ADN, diríamos que la primera hebra, supongamos, tiene adenina, citosina, guanina, timina, adenina, y todos estos nucleótidos en cualquiera de los órdenes, porque en realidad nosotros no conocemos cuál es el código para el gen de la mioglobina. Entonces suponemos que la primera hebra tiene estas letras. Y la segunda hebra, la vamos a dibujar en amarillo, tiene que ser complementaria. ¿Se acuerdan que la adenina siempre se aparea o se une a la timina y la citosina a la guanina? Entonces, cada vez que hay una A del otro lado de la hebra voy a tener una T, y si hay una C, una G. Entonces, si sigo para abajo, voy a completar la segunda cadena del ADN. Acá ponemos una G, una C, una A, una T, G, C, y esto se supone que era una A, entonces esto va a ser una T. Bien, acá tenemos la doble hebra del ADN. Y dijimos que se tiene que abrir una parte para poder copiarla. Entonces supongamos que el pedacito que vamos a copiar es este de aquí.
La ARN polimerasa entonces se va a situar, supongamos, de este lado y va a empezar a leer las letras, o en realidad los nucleótidos, que están en esta posición, en una de las cadenas. La otra se abrió, se fue, va a leer una sola. Entonces, con los nucleótidos que hay sueltos en el núcleo, voy a tener adeninas, voy a tener citosinas, guaninas, y acuérdense que el ARN no tiene timinas, tiene uracilos. Uracilos. Los uracilos, que son muy parecidas a las timinas, solamente están presentes en el, están presentes en el ARN. Entonces tengo muchos de estos, por supuesto tengo varias copias, más uracilos, más guaninas, más citosinas, que se van incorporando a medida que esta enzima va leyendo el ADN. Entonces se van formando la hilera de nucleótidos del ARN a medida que se va leyendo este código. Con lo cual, ¿cuál va a ser la secuencia de ARN que se copió? Lo voy a escribir acá. Si dijimos que leía desde acá hasta acá, como la enzima va colocando nucleótidos que son apareados a estos del ADN, lo que va a generar es una cadena exactamente complementaria a la amarilla. Si acá había una A, en el ARN me tendría que poner una T como en el ADN, pero me va a colocar una U. Acuérdense que en el ARN tenemos la U. Luego va a colocar otra U. Luego va a colocar una G, porque la G se aparea con la C. Luego va a colocar dos letras C, o sea, dos nucleótidos citosina. Y finalmente va a colocar una A. Esta es la molécula de ARN copiada de esta hebra del ADN o de esta cadena del ADN. Pero si ven, esta información genética, UUGCCA, es exactamente la misma información genética de esta cadena del ADN. ¿Lo ven? En vez de U tenemos T, entonces sería TTGCCA. ¿Qué quiero decir con esto? Que así formamos una cadena de ARN que tiene el 100% de la información genética de una de mis hebras del ADN, la que contenía el gen para la mioglobina. Así es como se genera este ARN. Y por supuesto, como lo hablamos en el otro video, este ARN ahora tiene que madurar, tenemos que quitarle esas partes que no me van a dar información para las proteínas, o sea, hacer un splicing, tenemos que hacer un cap, lo voy a anotar acá por si no nos acordamos, hacer el splicing, colocarle el cap y colocarle el poli A. Si tenés dudas con esto, te recomiendo ver el video anterior para no ver solamente la aclaración. Y así es como puede salir del núcleo y comenzar con el proceso de traducción de proteínas que veremos en nuestro próximo video.